En realidad hablar de antibióticos en 50 minutos es bastante difícil, así que vamos a tocar los tópicos más importantes. Además que ustedes ya tienen conocimientos previos. El objetivo de esta clase en realidad es hacer algunas precisiones sobre las particularidades del tratamiento antibiótico en pediatría. Bueno, ustedes recordando, saben que en los niños las enfermedades infecciosas son las más frecuentes que hay, ¿no? Si nosotros clasificamos a las enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas, enfermedades raras y otras que no han sido clasificadas en este grupo, sabemos que en los niños las enfermedades infecciosas son las más frecuentes. Asimismo, de estas infecciones la mayoría son de etiología viral, es decir, no requerirían tratamiento antibiótico antibacteriano, ¿no? Pero también es cierto mencionar que muchas de las infecciones son mixtas, pueden ser de inicio viral y como el virus produce un deterioro en el epitelio del órgano o en realidad en otros tejidos que afectan, entonces sirven como un terreno para que puedan ser invadidos por bacterias. Por ejemplo, hablé del epitelio en el tracto respiratorio. La mayor parte de infecciones respiratorias son virales, ¿no? Pero el efecto citotóxico o citopático del virus puede provocar, por ejemplo, que se erradique el borde cepillo, ¿no? Entonces, en el caso de las neumonías, pueden ser de inicio viral y luego complicarse con una sobreinfección bacteriana y convertirse en una neumonía de etiología mixta, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una curiosidad clínica para tratar de determinar si la infección requiere tratamiento antibiótico. Por otro lado, es importante considerar que la fiebre no es sinónimo de infección bacteriana. Por ejemplo, el cuadro de pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio con una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que puede ser de moderada a severa, y produce fiebre, pero ahí al inicio no hay infección bacteriana, ¿no? La necrosis que puede producir, la fiebre se produce por la necrosis que puede producir las enzimas pancreáticas sobre su propio tejido, ¿no? Entonces, siempre, igual, las enfermedades neoplásicas también, por ejemplo, las leucemias, los osteosarcomas, los neuroblastomas, también el tumor de Wilms, pueden acompañarse de fiebre. Entonces, erradicarse ese concepto que de repente hemos asimilado, que la fiebre es sinónimo de infección. No nos olvidemos de buscar otras causas no infecciosas como etiología de la fiebre. Ahora, pues desde la década, ustedes saben que el uso de antibióticos data del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo XX. Entonces, tenemos un siglo de uso de antibióticos y realmente estamos con muchas complicaciones por el aumento de la resistencia bacteriana, ¿no? Y esto se debe generalmente al uso imprudente o mal uso o abuso de los antibióticos, ¿no? O no conocer la farmacocinética de los medicamentos y dar una dosis subóptima o el tratamiento en menor cantidad de días que lo que deberíamos administrar, y todo esto nos conlleva a la resistencia bacteriana. Y en la actualidad muchos gérmenes nos pueden ganar la batalla porque se vuelven muy resistentes incluso a los nuevos antibióticos, ¿no? Y no hay nuevas moléculas en investigación. Por eso es que es importante que nosotros tratemos de afinar los criterios de selección para no hacer un uso indebido de los antibióticos. En los niños hay predominio de algunas infecciones según determinados grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, hay particularidades en las enfermedades en la etapa neonatal o en los niños menores de 3 meses. En este grupo, ¿no? Como los niños no tienen el sistema inmunológico desarrollado suficientemente, entonces las infecciones tienden a generalizarse. También predomina el sistema linfático, ¿no? Por eso es que, sobre todo a nivel del anillo de Waldeyer, entonces las infecciones del tracto respiratorio superior son muy frecuentes. Existe otra particularidad
gran permeabilidad de las barreras biológicas. Las barreras biológicas que nosotros ya los adultos tenemos desarrollado, por ejemplo, la pared intestinal. ¿Por qué el niño con frecuencia una diarrea bacteriana puede producir una sepsis? Sobre todo en niños desnutridos, porque la pared intestinal no está comportándose como una barrera biológica adecuada, ¿no? Por falta de desarrollo. Igual que la barrera hematoencefálica, ¿no? Los recién nacidos y en los niños menores de 3 meses, una sepsis por vía hematógena puede comprometer el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hasta entre un 10 a un 30% de las infecciones sépticas en los recién nacidos pueden comprometer el sistema nervioso central, o sea, dando meningoencefalitis. Igual la barrera respiratoria, ¿no? No está muy desarrollada en relación a que el sistema inmunológico está inmaduro, ¿no? Y por eso hay tendencia a diseminar las infecciones. Existen también otros factores asociados a la diseminación de infecciones, ¿no? Estamos hablando de las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o secundarias, y cada vez las vamos descubriendo con los nuevos métodos de diagnóstico, ¿no? Y uno tiene que sospechar cuando hay infecciones recurrentes, infecciones de piel o infecciones de oído recurrentes, si es que el paciente es portador de alguna inmunodeficiencia. Muy bien, en cuanto al tratamiento antibiótico, siempre va a haber una interacción, ¿no?, entre el agente infeccioso, que es el que va a producir la enfermedad, ¿no? El huésped, ¿no? Depende del terreno del huésped, puede ser un huésped inmunocompetente o un inmunosuprimido. En el inmunocompetente, su sistema inmunológico va a frenar el proceso bacteriano, ¿no? Y si la agresividad del huésped no es muy grande, ¿no? Y si encontramos con un antibiótico que nosotros podamos contrarrestar la infección. Por ejemplo, van a haber las infecciones muy graves si es un agente patógeno que generalmente tiende a producir infecciones muy severas, por ejemplo, las pseudomonas, ¿no? Y el huésped es un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, un niño con una neoplasia maligna como la leucemia, que es tratado con una quimioterapia de inducción, ¿no? Entonces, ha mellado también su sistema inmunológico, la quimioterapia, y el germen que le estamos hablando, la pseudomona, puede provocar una sepsis, ¿no? Y puede ser un germen intrahospitalario que sea resistente al antibiótico, ¿no? Entonces, en esta interacción tenemos un huésped comprometido, un agente infeccioso, un patógeno muy agresivo, y antibióticos que no pueden tener cobertura contra este agente infeccioso, pues ha desarrollado resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, eso nos haría fracasar en el manejo del tratamiento antibiótico del paciente. En lo que es el antibiótico, nosotros tenemos que considerar que hay particularidades en la farmacocinética de los antibióticos cuando se administran a pacientes pediátricos. Igual hay cambios en la farmacodinamia, ¿no? Ahora, dentro de los antibióticos también nosotros podemos hacer uso de los antibióticos bacteriostáticos cuando tenemos un sistema inmunológico competente, las infecciones no son muy severas, que pueden ser contrarrestados por antibióticos bacteriostáticos, ¿no?, que solamente van a detener el crecimiento de la bacteria. En cambio, si nosotros tenemos una infección severa, por ejemplo, una sepsis intrahospitalaria, ¿no?, entonces tenemos que usar agentes antibióticos de reserva con capacidad bactericida para provocar la lisis bacteriana, ¿no?, porque nos estamos jugando la vida y la supervivencia del paciente. Importante entonces la edad. ¿Quién me dice cuáles son los pacientes de riesgo en cuanto al grupo etario? Nadie quiere contestar. Ya sabemos que los niños menores de 3 meses, ¿no? En cuanto al estado nutricional, los niños desnutridos severos tampoco pueden controlar bien las infecciones, ¿no? Hay compromiso tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. Las enfermedades concomitantes, por ejemplo, aquellos niños que tienen cardiopatías, ¿no?, factor de riesgo, dispositivos como catéteres venoso central, sistemas de derivación ventrículo-peritoneal,
prótesis, ¿no? O pacientes que tienen parálisis cerebral, o sea, enfermedades neurológicas con secuela, por ejemplo, la parálisis cerebral, o pacientes epilépticos, pacientes postrados, pacientes con hepatopatías, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Las infecciones tienden a tener un curso muy diferente en relación a aquellos pacientes que no tienen una comorbilidad de base. No nos olvidemos de siempre, antes de prescribir el tratamiento antibiótico, preguntar si en la familia o el paciente tiene antecedentes de alergias, ¿no? ¿Cómo están las condiciones generales del paciente? Por ejemplo, si nos viene un paciente deshidratado, en shock, obviamente hay que estabilizar el paciente, ¿no? En los primeros minutos de la primera hora y luego iniciar la cobertura antibiótica luego de la toma de cultivos, ¿no? Si el paciente viene en buenas condiciones, de repente, y nosotros queremos tener el diagnóstico etiológico, de repente nos da tiempo, ¿no? Hacer estudios biohemáticos, reactantes de fase aguda, tomar cultivos, y podemos esperar para iniciar la cobertura antibiótica, ¿no? La gravedad del caso, o sea, infecciones graves. En pacientes graves hay que iniciar una cobertura empírica de amplio espectro, ¿no? Y ya hemos hablado de lo que es el estado inmunológico del paciente, ¿no? Tanto las inmunodeficiencias primarias como secundarias son un terreno fácil para la invasión bacteriana. Entonces, en cuanto al agente infeccioso, determinar si el patógeno está produciendo un proceso bacteriano, ¿no? No hay en realidad bases o científicas que nos puedan decir, esta es una infección viral, esta es una infección bacteriana, desde el punto de vista clínico, salvo que nosotros tengamos el cultivo, ¿no? El agente etiológico aislado de alguna manera o identificado de alguna manera, tanto virus como bacterias, ¿no? Pero generalmente nosotros estamos acostumbrados a decir que las infecciones bacterianas pudieran producir leucocitosis marcada, ¿no? Con neutrofilia y desviación izquierda, que el PCR aumenta significativamente, que podemos, cuando hay fiebre, podemos obtener la muestra de cultivo y encontrar la bacteriemia, ¿no? O sea, el germen en el torrente sanguíneo. Las infecciones virales, como nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de las infecciones respiratorias, por ejemplo, son banales. Pero ¿qué decimos de la infección por SARS-CoV-2? ¿No? Es una infección que puede ser fatal y no tiene que ver con la inmunidad del paciente, ¿ya? Entonces, no siempre las infecciones virales, por ejemplo, el VIH-Sida no es una infección viral inocua, ¿no? Sino lleva un tratamiento antirretroviral de gran alcance, el paciente no evoluciona bien, ¿no? Y puede evolucionar a la fase SIDA. Entonces, no siempre las infecciones virales son más banales que las bacterianas. Por ejemplo, en el caso de una meningoencefalitis, si yo detecto un paciente con una meningoencefalitis bacteriana en las primeras horas y yo tengo un antibiótico y el germen es sensible, un antibiótico potente, por ejemplo el neumococo, si no tiene alguna lesión estructural orgánica y estoy en las primeras horas, es probable que yo pueda contrarrestar el proceso infeccioso bacteriano, ¿no? Y porque el neumococo, ¿no?, es sensible a los antibióticos, por ejemplo, a las cefalosporinas de tercera generación, a la vancomicina, y yo puedo tener armas terapéuticas para contrarrestar este proceso, esta meningitis neumocócica, ¿no? Pero ¿qué me dicen de una meningoencefalitis herpética, ¿no?, que de repente nadie la sospechó y no se inicia el tratamiento en las primeras horas, ¿no?, por alguien que no tenga mucha experticia, y entonces no hay con qué controlarla, porque si no iniciamos el tratamiento antiviral en las primeras 24 horas, el curso puede ser muy ominoso y fatal, ¿no es cierto? Entonces, no siempre las infecciones virales son más benignas que las bacterianas. Localizar el sitio de la infección, muy importante. Para poder elegir el antibiótico tenemos que conocer la farmacología, la microbiología del proceso infeccioso, la farmacología del antibiótico, para poder encontrar, determinar si puede llegar
al sitio de la infección, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de la meningitis, si nosotros queremos tratar una meningoencefalitis, tenemos que utilizar antibióticos que puedan atravesar y que tengan las meninges y que puedan alcanzar altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, ¿no? No podemos utilizar, así sea in vitro, el germen sensible. Si este antibiótico no es capaz de llegar al sitio de la infección, de nada nos sirve, ¿no? Nosotros tenemos que predecir los principales microorganismos y el patrón de resistencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de infecciones urinarias son producidas por gérmenes gram negativos, ¿no es cierto? La mayoría de los uropatógenos son gram negativos, excepto el uroplasma urealítico, que es un gram positivo. Y también conocer el patrón de resistencia local, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en mi hospital la mayor parte de pseudomonas son resistentes a ciprofloxacina y la mayoría son resistentes a ceftazidima. Entonces yo, si voy a tratar un paciente con sospecha clínica de una infección por pseudomona, pues nada ganaría utilizando antibióticos si yo conozco el patrón de resistencia de mi hospital, ¿no? Normalmente, no ahorita en época de pandemia, pero normalmente es el laboratorio de microbiología y también la oficina de inteligencia sanitaria quienes nos está reportando periódicamente, ¿no? En lo ideal trimestralmente, cómo va el patrón de resistencia bacteriana de los gérmenes, ¿no? Tanto de aquellos intrahospitalarios como aquellos que vienen de la comunidad, ¿no? Entonces nosotros tratemos siempre de llegar al diagnóstico etiológico y para aquello tenemos que seleccionar las muestras microbiológicas más útiles y representativas, ¿no? Entonces, si el paciente viene con un proceso febril, sin foco aparente, ¿no? Y ya tiene varios días de evolución y nuestros reactantes de fase aguda nos están orientando a que probablemente sea un proceso bacteriano, entonces obviamente yo voy a tener que tomar cultivos, ¿no? Hemocultivo, urocultivo, mielocultivo, de acuerdo a el estado clínico que venga el paciente. Luego también tenemos que establecer el tiempo probable de duración ideal para esta infección. Por ejemplo, sabemos, ¿no? En el caso de la tuberculosis, que los Mycobacterium tuberculosis son gérmenes de crecimiento lento y son intracelulares. Entonces, y que rápidamente desarrollan resistencia bacteriana a la monoterapia. Entonces sabemos que aparte de hacer terapia combinada en 2 fases de tratamiento, tenemos que durar por lo menos el esquema 1, que es el debut de la tuberculosis pulmonar no complicada, con 6 meses de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea con clorafenicol, que no esté complicada, se trata por lo menos 14 días. Y si está complicada, hasta 21 días. Por ejemplo, la brucelosis, igualmente, ¿no? A nadie se le va a ocurrir tratar la brucelosis en 7 días. Como son también gérmenes de crecimiento lento intracelular, damos antibióticos por 3 semanas, ¿no? E igualmente identificar si existen otras acciones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, un absceso, ¿no? No va a curar si no hacemos un drenaje del absceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es la colección purulenta, es un pH ácido que no permite la acción del antibiótico, ¿no? En cuanto al inicio de la cobertura antibiótica, la mayor parte de los tratamientos los hacemos en forma empírica, ¿no? Con las bases clínicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo sé que la faringoamigdalitis, lo más frecuente es que sean gram positivos, y de aquellos, ¿no? De quien me tengo que cuidar, del estreptococo piógeno, ¿no? Beta hemolítico del grupo A, por ejemplo, para mencionar, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento de qué gérmenes, por ejemplo, ¿no? Las infecciones de piel. ¿Qué me va a infectar usualmente la piel? Los gérmenes que evitan la piel, o sea, el estafilococo, ¿no? O el estreptococo. Las infecciones que ya son moderadas o severas, nosotros necesitamos hacer siempre, previo al inicio del tratamiento antibiótico, un cultivo antibiograma. Y sobre todo, si el paciente está hospitalizado, eso es mandatorio, ¿ya? Porque si la infección evoluciona a algún grado de severidad mayor, entonces no podemos jugarnos a estar cambiando los antibióticos en forma empírica, ¿no? Podemos iniciar sí el tratamiento en forma empírica, pero luego tenemos que basarnos
en la posibilidad de que tengamos un cultivo positivo y un antibiograma para poder hacer la rotación del tratamiento antibiótico. La vía de administración muy importante. ¿Por qué? Porque una infección severa la tenemos que tratar por vía endovenosa, ¿no? A nadie se le va a ocurrir tratar una meningitis, ¿no? Por vía oral. La dosificación del medicamento, muy importante, tenemos que conocer la dosis, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una infección urinaria y de repente puedo manejarla con ceftriaxona 50 miligramos por kilo por día, en una sola dosis. Pero tengo una infección del sistema nervioso central, una meningoencefalitis, y entonces yo voy a usar la dosis tope, ¿no? De 80 a 100 miligramos por kilo, y para asegurar concentraciones óptimas a nivel plasmático, entonces debo de darle cada 12 horas. La duración del tratamiento también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, las infecciones respiratorias, el tracto respiratorio alto, generalmente les puedo dar, si yo tengo un antibiótico con efecto postantibiótico, puedo darle un tratamiento de 3 días, ¿no? Por ejemplo, una faringoamigdalitis, el tratamiento con acitromicina puede durar 3 a 5 días. Pero si yo tengo una neumonía, ¿no? Bacteriana por neumococo, sensible a la penicilina, de repente el tratamiento es 7 días, ¿no? No menos. Y de repente puedo completar el tratamiento, pero ya en forma ambulatoria, ¿no? Porque yo sé que más o menos el promedio del tratamiento de las neumonías es entre 7 a 10 días, ¿no? Tenemos que conocer también la biodisponibilidad del medicamento, ¿no? Ya hemos hablado algo de eso. El antibiótico tiene que alcanzar altas concentraciones. Por ejemplo, si yo voy a tratar una osteoartritis o una osteomielitis, yo tengo que asegurarme que el antibiótico que yo elija no solamente tenga cobertura con el germen probable causante de la infección, sino asegurarme de que el antibiótico llegue bien al hueso en concentraciones inhibitorias mínimas suficientes para erradicar el proceso infeccioso, ¿no? Evaluar qué antimicrobiano se ajusta mejor al tipo de infección diagnosticada. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo tengo que tener muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, el costo, la accesibilidad, ¿no? La vía de administración, la gravedad de la infección. Entonces tenemos que evaluar cuál es el mejor antibiótico en todos esos escenarios, ¿eh? Establecer dosis e intervalos adecuados, ya hemos conversado algo, y analizar si se necesita usar combinación de antibióticos, ¿no? Como hemos hablado, por ejemplo, infecciones como la tuberculosis. Obviamente nadie la va a tratar con monoterapia, ¿no? Tiene que ser una terapia combinada. En la primera fase 4 fármacos, ¿no? En la segunda fase 2 fármacos. Mínimo, los pacientes que usan el esquema 1, ¿no? Y obviamente modificar y ajustar el esquema según la evolución, el cultivo, los resultados del cultivo y el antibiograma. Es muy importante también resaltar que en pediatría la dosis nosotros la podemos calcular por kilo de peso o por superficie corporal, ¿no? Si calculamos por kilo de peso y el paciente es obeso, obviamente tenemos que hacer el cálculo en base al peso ideal, que le corresponde para su edad. Ahora, si el niño recién alcanza su proceso de maduración al terminar la adolescencia, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años. Entonces, no es que al niño de 12 años ya le podamos dar la dosis del adulto. Entonces, son 3 pasos ineludibles para un correcto tratamiento de las infecciones bacterianas, ¿no? Diagnosticar correctamente la infección, determinar el germen y escoger el antibiótico más adecuado. ¿En qué casos vamos a usar profilaxis antibiótica, ¿no? Por ejemplo, en estados donde hay alto riesgo de infección, por ejemplo, heridas sucias, heridas que pasan de 6 horas, ¿no? Heridas contaminadas, por ejemplo, que el niño que está jugando se cae en la tierra o en la canchita de fútbol y se sigue jugando por el interés. Los niños son así, a veces no se superan, se caen, se hacen una herida y siguen jugando, ¿no? Llegan a su casa y ya la herida está sucia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una cardiopatía congénita o adquirida y comienza a tener fiebre y nosotros no encontramos un foco aparente, ¿de qué tenemos que sospechar? De una probable endocarditis bacteriana. Entonces tengo que orientar mi diagnóstico a tratar de hacer cultivos, ¿no? Reactante de fase aguda, una ecocardiografía.
Ahora, y en esos casos yo puedo iniciar una profilaxis antibiótica. Por ejemplo, si el paciente cardiópata se fue a hacer un tratamiento dental, ¿no? Le hicieron una curación. Ese paciente rápidamente por un germen odontogénico puede producir una endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño cardiópata con fiebre y no encuentro un foco aparente, puedo iniciar una profilaxis antibiótica luego de tomar los cultivos. O también, si el paciente tiene riesgo de hacer una endocarditis, yo le puedo iniciar un tratamiento profiláctico. La profilaxis no quiere decir tratar la infección, ¿no? Yo hago la profilaxis para evitar el desarrollo de la endocarditis bacteriana. Los pacientes que tienen, por ejemplo, con síndrome de Down, igualmente tienen un síndrome febril. Nosotros sabemos que los niños con síndrome de Down tienen tendencia también, por sus inmunodeficiencias que tienen, a tener infecciones más serias. También puedo iniciar una profilaxis antibiótica, ¿no? Pacientes con quemaduras amplias o pacientes que tienen sondas vesicales de permanencia prolongada. ¿Cuáles son las heridas potencialmente sépticas? Por ejemplo, las heridas de cara, ¿no? Esas heridas también tengo que hacer profilaxis antibiótica, sobre todo las extensas y en la región malar, porque rápidamente pueden producir infecciones que se diseminen con mucha facilidad y pueda darme una infección del sistema nervioso central. Cuando hay infecciones mixtas, ¿no? Tanto hemos dicho virales como bacterianas, podemos hacer tratamiento combinado con un antiviral y un antibacteriano. Si tengo una infección mixta entre una bacteria y un hongo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tenemos una Tinea capitis que sea sobreinfectado de una infección, están bien ustedes en los bordes, o sea, este paciente tiene características de tiña, ¿no es cierto? Cae el pelo, tiene esta lesión redondeada, ¿no? Pero está inflamada. Y como en el pelo que germen habita, el estafilococo, entonces acá hay una infección mixta, ¿no? Este es el Kerion de Celso, que es una infección, y está sobreinfectado por estafilococo, que es un germen normal. ¿Por qué? Porque acá vemos la secreción purulenta que hay por aquí, ¿no? Entonces, este paciente, si solo se hace la limpieza y se trata la tiña, no se controla el proceso infeccioso bacteriano. Y si solamente se trata la infección bacteriana, no se contrarresta la tiña, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento para ambas situaciones clínicas, ¿no? No nos olvidemos de recordar nuestros estudios de farmacología en cuanto a la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos utilizados, ¿no? La farmacocinética, recuerdan ustedes que son los cambios que se producen en el fármaco, en el antibiótico, una vez que éste ingresa al organismo, ¿no? Los clásicos pasos del ADME, ¿no? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir algunos criterios farmacocinéticos para el manejo del antibiótico, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que el antibiótico alcance un buen volumen de distribución en el organismo, ¿no? Que difunda bien a los tejidos donde está la infección, que tenga un amplio índice terapéutico, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los aminoglucósidos son antibióticos de estrecho margen terapéutico, ¿no? Que tenga una biodisponibilidad, ¿no? Útil, que la vida media no sea tan corta para que el antibiótico pueda durar suficiente tiempo y no estar, no es muy cómodo estar administrando antibióticos cada 4 horas, entonces tratemos en la medida de lo posible que tengan una vida media que nos permita un tratamiento para, por ejemplo, la prescripción antibiótica cada 6, cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Y cómo conocer la ruta de excreción del medicamento, porque de repente si se excretan por vía renal y el paciente es un nefrópata crónico, o el paciente tiene una hepatopatía y no se puede metabolizar bien, entonces hay que tener todos estos criterios, ¿no? Y entonces, a cuanto a la farmacodinámica, tratar de determinar los antibióticos bacteriostáticos y bactericidas, ¿no? El efecto bacteriostático, la concentración inhibitoria mínima que alcance
una concentración que pueda neutralizar al 90% de los gérmenes, ¿no? Porque si no van a desarrollar resistencia y no voy a poder controlar el proceso infeccioso, ¿no? Y aquellos antibióticos bactericidas también que alcancen una concentración bactericida mínima para que pueda producir la lisis de las bacterias. Recordamos aquí los antibióticos bactericidas más utilizados, los beta-lactámicos, ¿no? Donde podemos aquí rescatar, todos son útiles todavía, ¿no? Pero, bueno, depende del tipo de infección que nosotros queremos tratar, ¿no? Los glicopéptidos, como la vancomicina, las aminoglucósidos, ¿no? Los más utilizados en la actualidad, la amicacina, la gentamicina, las quinolonas, ¿no? A partir de la segunda, tercera y cuarta generación. Las polimixinas, que en realidad son solamente para uso tópico. Los bacteriostáticos tenemos los macrólidos, ¿no? Sobre todo los de última generación, como la acitromicina, las roxitromicina, la claritromicina, ¿no? Las tetraciclinas también más modernas, ¿no? Que son de vida media larga y que no tienen tanta toxicidad como la aminocilina. Bueno, el clorafenicol es un antibiótico bacteriostático que cada vez se usa menos, ¿no? Las lincosaminas tienen sus indicaciones y las sulfamidas también son agentes bacteriostáticos que se usan poco porque tienden a desarrollar muchas reacciones adversas medicamentosas y hay antibióticos que puedan tener el mismo espectro y que no son tan tóxicos, ¿no? Otro criterio importante es el efecto postantibiótico, ¿no? Eso nos permite manejar antibióticos que puedan permanecer más tiempo en el organismo y nos puedan dar ventajas, ¿no? Por ejemplo, ya les mencioné la citromicina, ¿no? Cuando tiene un efecto postantibiótico dependiente del tiempo, ¿no? Puede tener un EPA prolongado y puede ser muy eficaz con 3 días de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los beta-lactámicos como las penicilinas, la clindamicina, ¿no? El Linezolid, que es otro, tienen un efecto postantibiótico mínimo, entonces eso no nos va a servir para aumentar, por ejemplo, el intervalo de la dosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos permite los antibióticos que tienen, como los aminoglucósidos, que tienen un EPA dependiente de concentración, también nos va a permitir prolongar el intervalo de la dosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos una estrategia para mantener el tiempo en el cual la concentración del antibiótico debe exceder a la concentración mínima inhibitoria, debemos usar agentes con vida media larga, o si no tienen vida media larga, ¿no? Intermedia, dar las dosis con un intervalo de mayor frecuencia. Si tenemos infecciones severas, podemos administrar el antibiótico de infusión continua, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la pseudomonas hace un momento, pseudomonas multiresistente. ¿Qué alternativa me queda? Colistina, pero casi nunca hay colistina en el país, ¿no? Es muy difícil su importación, un poco costosa. Entonces, de repente, mientras yo consigo un antibiótico como ese, de repente puedo combinar 3 antibióticos pseudomoniales y uno de ellos ponerlo en infusión continua, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un carbapenem, ¿no? A dosis plena, ciprofloxacina en infusión continua y un aminoglucósido, ¿no? Puedo hacer una combinación para poder asegurar que el paciente podamos rescatarlo de ese proceso infeccioso, ¿no? En el niño, la absorción de los medicamentos por vía oral es errática, ¿no? Normalmente está disminuida. La absorción por vía percutánea está aumentada porque tiene mayor superficie corporal en relación al adulto. La vía intramuscular es similar, la vía rectal está aumentada, la vía rectal se utiliza cada vez menos, ¿no? Bueno, sabemos que el niño tiene mayor contenido corporal total de agua, ¿no? Entonces en el niño puede haber menor concentración de los antibióticos por una mayor dilución relativa, ¿no? También los antibióticos pueden unirse pobremente a las proteínas plasmáticas, sobre todo en los desnutridos, entonces hay mayor fracción libre
Y esto depende, pues si la fracción libre es la, digamos, la donde está el que está llevando el principio activo, entonces eso nos conviene, ¿no? Pero si el, el antibiótico tiene que llegar al sitio de acción intracelular ligado a proteínas plasmáticas, no nos conviene, ¿no? Muy bien, por ejemplo, el metabolismo que generalmente se hace a nivel hepático, si en caso de inmadurez hepática, por ejemplo, los niños pequeñitos, menores de 3 meses, está contraindicado el uso de cotrimoxazol y el uso de tetraciclinas y el uso de cloranfenicol, porque tienen metabolismo predominantemente hepático. Igual, la excreción está en relación a la función renal del grupo etario. Ya sabemos que hay que compensar al niño, ¿no? Si el niño está deshidratado, en shock, primero estabilizarlo y luego le iniciamos la cobertura antibiótica, ¿no? Si el niño está en un estado de acidosis, corregir el medio interno primero. Bueno, algunos antibióticos de reserva, ¿no? Algunos, ¿no? Porque no nos alcanza el tiempo para más. Ponemos el tazobactam, ¿no? Tiene espectro contra gram negativos. Es útil en las neumonías, en infecciones mixtas intraabdominales, en infecciones del tracto urinario. Los carbapenems, ¿no? De mucha utilidad, también antibiótico de reserva. El imepenen, el meropenem, el ortapenem. Este tiene la ventaja que se prescribe una vez al día nada más. Bueno, estos en el hospital donde yo laboro, estos antibióticos solamente se usan con autorización de la unidad de farmacología clínica, ¿no? Porque son antibióticos, tanto los monobactam como los carbapenem son antibióticos de reserva para infecciones graves, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes está indicado? Infecciones que involucren gérmenes, ¿no? Combinación de gérmenes, gram negativos, por ejemplo, ¿no? Que en mis cultivos me salgan dos gérmenes y y el recuento de colonias sea suficiente. Entonces, ¿no? También infecciones por bacterias multiresistentes, gérmenes intrahospitalarios, gérmenes, infecciones que no hayan respondido a otros esquemas antibióticos iniciales, ¿no? O cuando tengamos la necesidad de realizar una monoterapia menos tóxica, ¿no? Por ejemplo, como alternativa en infecciones intraabdominales, en infecciones de tejidos blandos secundarias a heridas altamente contaminadas. La desventaja es que el imipenen tiene que asociarse a la cilastatina para evitar la nefrotoxicidad y puede producir convulsiones, ¿no? Ahora también no nos olvidemos de que los inhibidores de las beta-lactamasas pueden rescatar la utilidad del tratamiento del antibiótico. Por ejemplo, unimos la amoxicilina, que es un excelente antibiótico, al ácido clavulánico, puede disminuir la resistencia bacteriana, ¿no? Otro recurso también es duplicar la dosis de amoxicilina, ¿no? Que ustedes les habrán enseñado en las clases de otitis media, que antes ustedes leen el libro de sus papás o de sus tíos médicos, 20 años atrás se usaba la amoxicilina dosis de 30 a 50 miligramos por kilo por día para otitis. Ahora, como la mayor parte de gérmenes que producen la otitis, como el neumococo o la Bartonella catarrhalis, son resistentes, entonces se duplica la dosis del antibiótico, ¿no? O el Haemophilus influenza también. Entonces, los inhibidores de la beta-lactamasas entonces tratan de inactivar el principal mecanismo de resistencia bacteriana, que es la producción de beta-lactamasas, ¿ya? Otra combinación utilizada, la ampicilina con el surbactam o la piperacilina tazobactam, se ha rescatado como un buen antibiótico antipseudocmonal, ¿ya? También existe controversias en el uso de quinolona en niños, en realidad no hay nada probado, ¿no? En ratas se demostró que las quinolonas pueden retardar el desarrollo del cartílago de crecimiento, pero no se ha demostrado. Ahora, las quinolonas nunca son de elección en niños, ¿no? Hay otros antibióticos menos tóxicos para el desarrollo del niño, pero si lo necesitamos, lo podemos utilizar. No hay nada definido. ¿Qué indicaciones tienen las quinolonas? Son aquellas en las que no puede utilizarse otros antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en reagudizaciones en pacientes con fibrosis quística, en infecciones urinarias complicadas por gérmenes sensibles, en las enteritis, por ejemplo, la salmonelosis tífica y notífica, y en la shigellosis multiresistente, ¿no? En otitis media purulenta crónica.
Otros procesos con evolución tórpida, que sea con gérmenes sensibles, por ejemplo, osteomielitis crónica, ¿no? Ya hemos hablado del rescate de los macrólidos, sobre todo la citromicina, que por tener un efecto postantibiótico prolongado es muy útil en el tratamiento de algunas infecciones respiratorias y por tejidos blandos, ¿no? Las lincosamidas, la clindamicina, es muy útil en las infecciones por anaerobios, ¿no? Sobre todo en las infecciones odontogénicas y también en las infecciones intraabdominales. Dentro de los glicopéptidos, muy importante el uso de la vancomicina, ¿no? También es un antibiótico de reserva, igual que la teicoplamina. Estos también su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de la pared celular, pero a diferencia de los beta-lactámicos tiene otro mecanismo, ¿ya? La desventaja es que no hay presentaciones orales, ¿no? La administración es vía parenteral, pero son antibióticos para infecciones por gérmenes sensibles, sobre todo estafilococo, ¿no? Estafilococo resistente a meticilina. Entonces, ¿qué indicaciones puede tener la vancomicina? Infecciones por gram positivos multiresistentes, infecciones por enterococos, sepsis por estafilococo, aureus meticilino resistente, para endocarditis bacteriana, para meningitis asociada a cefalosporinas de tercera generación, también en la enterocolitis pseudomembranosa producida por la toxina Clostridium difficile, ¿no? En neumonías complicadas, empiemas, osteomielitis, abscesos de tejidos blandos, ¿no? Pero recordemos que la vancomicina no es mejor que las oxazolpenicilinas cuando el estafilococo es sensible a meticilina, ¿ya? Puede tener como reacciones adversas la nefrotoxicidad, el síndrome del hombre rojo, que esto se va a producir por gran liberación de histamina cuando se administra por vía endovenosa rápidamente, ¿no? Lo normal es que se diluya en 500, una ampolla de 500 miligramos en 500 centímetros de solución salina y se pasa en 1 o 2 horas, ¿ya? Bueno, otro aspecto importante a considerar es la resistencia bacteriana, ¿no? Que tenemos muchos mecanismos de resistencia bacteriana, y nosotros tenemos que tratar de contribuir a evitar el mayor desarrollo de la resistencia bacteriana, ¿no? Porque de esta manera vamos a conservar la eficacia de los antibióticos que tenemos, ¿no? Por eso tenemos antibióticos de reserva que en los hospitales donde hay un comité farmacológico, una unidad de farmacología clínica, tiene que haber previa evaluación de los infectólogos o de los farmacólogos clínicos para autorizar, ¿no? ¿Hay aumento de resistencia del neumococo? Sí, por eso es que ahora las infecciones del sistema nervioso central se tratan con la combinación de una cefalosporina de tercera generación con vancomicina, ¿no? El Haemophilus influenza también ha desarrollado bastante resistencia, pero por ejemplo la otitis por hemófilo, nosotros duplicando la dosis de la amoxicilina podemos tener, vencer la resistencia, ¿no? Igual el estafilococo epidermidis, o sea, todos estos gérmenes, ¿no? La salmonella típica, la mayoría antes era sensible a cloranfenicol, a sulfametoxazol, ¿no? Ahora es resistente, incluso también hay resistencia a ciprofloxacina, que era hasta hace pocos años el tratamiento de elección después de cloranfenicol. Igual las infecciones por estos gérmenes como todos del género Enterobacter, Acinetobacter también, ¿no? Desarrollan con mucha facilidad resistencia. Entonces el uso racional de antibióticos se recomienda usar solo cuando es necesario, ¿no? No todo es infección y no toda infección se trata con antibióticos. No tratar las colonizaciones, por ejemplo, si tenemos un paciente con traqueostomía y la traqueostomía siempre le vamos a encontrar la colonización con pseudomonas, por ejemplo, porque la pseudomonas prolifera en un medio acuático, ¿no? Entonces a cada rato lo nebulizan al paciente, está mucha humedad en la zona, o lo aspiran con solución salina, entonces puede ahí, entonces, pero si el paciente no tiene fiebre, y de paso por ahí un residente interesado le hace un cultivo de secreción sin mayor criterio clínico, ¿no? De secreción de traqueal, y le sale pseudomona, está asustado y quiere iniciar, pero no, pues si es una colonización no requiere iniciar tratamiento, ¿no? Usar antibióticos apropiados para el germen,
apropiados para el huésped, a la dosis adecuada y por la vía adecuada y que sea de fácil administración, ¿no? Tratar por tiempo adecuado, el tiempo necesario, ¿no? Ya hemos visto que cada enfermedad más o menos ya se ha estudiado cuánto tiempo debe durar el tratamiento, ¿no? Tratemos de usar idealmente los antibióticos, ¿no? Aislando el germen. O sea, una antibiótica terapia que de inicio puede ser empírica, pero si es una infección severa, tratemos de determinar el aislamiento del germen. Tratar de utilizar el producto menos tóxico, ¿no? Que tenga menos efectos adversos y menos interacciones farmacológicas. Usar el producto menos inductor o selector de resistencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una infección urinaria y en el urocultivo me sale que el germen es sensible, pero que es inductor de producir beta-lactamasas. No lo voy a usar, pues, ¿no? Porque voy a generar resistencia a las beta-lactamasas, ¿no? Y en la medida de lo posible, abaratar costos, ¿no? En neonatos, ya hemos conversado, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, puede hacer que no hagan fiebre, que las lactantes de fase aguda estén negativos, pero sí las infecciones en inmunodeprimidos tenemos que usar antibióticos bactericidas, ¿no? Indicación empírica en inmunodeficiencias, por ejemplo, en pacientes con leucemia febriles, con granulocitopenia leve o moderada, que estén febriles, cuando el paciente tenga una neutropenia severa a febril, cuando el paciente sea portador de una inmunodeficiencia, cuando el paciente esté recibiendo quimio o radioterapia y esté con fiebre, ¿no? Cuando tenga pacientes una conocida inmunodeficiencia primaria y esté haciendo fiebre, o cuando estén con corticoterapia prolongada y esté haciendo fiebre, ¿no? Muy bien, entonces también podemos tener una indicación empírica de antibióticos en pacientes prematuros, ¿no? Que comiencen a hacer fiebre, en desnutrido de tercer grado, pacientes con inmunodeficiencias congénitas, en aplasias medulares, pacientes con quimioterapia antineoplásica, ¿ya? Recordando que hablamos de neutropenia severa cuando el recuento de neutrófilos de menos de 500, y ahí sí tenemos que usar antibióticos de amplio espectro, aunque sea sin fiebre, ya, o foco demostrado. Neutropenia moderada de 500 a 1000, antibióticos solo si hay fiebre, y neutropenia leve, antibióticos solo si hay fiebre, ¿no? Cultivo positivo y marcadores positivos. No nos olvidemos de lo que ya hemos ido conversando, ¿no? Las bases clínicas, las bases microbiológicas, ya hemos hablado sobre la duración del tratamiento antibacteriano, ¿ya? Y nos tenemos que guiar, por ejemplo, para criterios, ¿no? Para suspender el tratamiento. A veces no está especificado, el paciente tuvo un shock séptico, ¿y cuándo le vamos a suspender el tratamiento? ¿No? Cuando haya mejoría clínica de la enfermedad, ¿no? Haya pasado el tratamiento entre 10 y 14 días, cuando la temperatura haya caído por lo menos 2 días continuos, ¿no? Cuando se estén negativizando las pruebas bacteriológicas, cuando haya cultivos negativos al menos durante 3 días, cuando haya disminución de los reactantes de fase aguda, ¿no? Bueno, eso yo se los dejo para que ustedes lo lean, porque ya el tiempo no nos está alcanzando, porque eso les dije es bastante amplio lo de antibióticos, pero yo creo que les he explicado los criterios más importantes para el manejo de antibióticos en niños. Si tuvieran alguna pregunta, por favor.